Buenos días nuevamente. Ahora vamos a hablar acerca de la segunda parte que viene a ser en nuestro diagnóstico endoscópico del cáncer gástrico temprano. Hace un momento hablamos de la detección y cómo podemos mejorarlo. Ahora vamos a ver qué características debemos buscar y nos harán sospechar más de si se trata o no de una lesión maligna. Bueno, todos coincidimos que el cáncer gástrico temprano viene a ser lo mismo que el cáncer T1 de la clasificación japonesa y el tipo 0 de la clasificación de París, ¿no? Es aquella confinada a la mucosa submucosa sin importar el compromiso nodal. Bueno, para hacer el diagnóstico endoscópico, entonces, recalcando, se dan tres pasos, tres momentos que no ocurren de manera desordenada, sino que es una secuencia. La detección básicamente la hacemos todos, la detección oportunística o despistaje oportunístico con nuestro endoscopio de luz blanca. Una vez encontrado alguna lesión sospechosa, recién hacemos la caracterización inicialmente también con nuestro endoscopio de luz blanca, y si contamos en nuestro servicio y tenemos la experiencia, podemos hacer la caracterización con el uso de cromoendoscopía o imagen de avanzada. Y finalmente esto tiene que traducirse en un reporte bastante detallado, de manera que si este paciente va a ser referido para un tratamiento resectivo, el endoscopista que lo va a recibir sepa dónde está la lesión y qué características tiene. Bueno, el primer paso, concerniente a la detección. ¿Qué signos de alarma van a despertar nuestro interés? Algo ya desarrolló el doctor Rodrigo en el anterior bloque de ponencias, y él habló acerca de los cambios. Sí, todo aquello que signifique un cambio en la mucosa gástrica va a captar nuestra atención, sea un cambio en la superficie, en el color, en la reflexión de la luz, sea el engrosamiento de un pliegue o la interrupción de un pliegue o el sangrado espontáneo. Entonces, es allí que nosotros captamos nuestra atención ante esa lesión, terminamos nuestro examen y después recién regresamos nuevamente a la lesión para poder caracterizarla. ¿Qué características macroscópicas clásicamente hemos aprendido? Bueno, el tipo macroscópico, que básicamente está dado por la clasificación de París, que la mayoría lo conocemos, el tamaño estimado, la mayoría usamos para esto nuestra pinza, la ubicación, que para esto nos sirve justamente adherirnos a un protocolo estandarizado como la endoscopía sistemática. El color también es importante, porque el color nos puede definir si se trata o no de una lesión diferenciada o indiferenciada. El sangrado, la presencia de sangrado espontáneo es un signo muy importante. Toda lesión que sangra espontáneamente es cáncer hasta que no se demuestre lo contrario. Y a su vez también tenemos que hacer una estimación del grado de profundidad. Esto con respecto o no a la presencia de la úlcera o el engrosamiento de un pliegue o las características de estos pliegues. Con respecto a la clasificación de París, no tenemos ningún problema, sobre todo a la hora de clasificar a las lesiones protruidas o ulceradas, excavadas. El problema radica cuando esto es plano, ¿no? Aquí hay de repente alguna discrepancia. Y también con las formas mixtas. Concerniente a la ubicación, nuevamente les estoy presentando la endoscopía sistemática. En la anterior charla vimos con un video cómo es la técnica, ¿no? Cómo se realiza, y que esto es totalmente factible de hacerlo en un corto tiempo, incluso de 3 a 4 minutos, hacer la evaluación completa, y el resto del tiempo nos enfocamos en caracterizar nuestra lesión. Con respecto al tamaño, también ya nosotros conocemos que la pinza abierta nos va a dar un tamaño de 6 milímetros. Acá hay un problema con la imagen, no sé qué ha pasado. Bueno, la pinza cerrada nos da una distancia de 2.5 milímetros y solamente una mandíbula de la pinza significa 1.2 milímetros. Esto nos va a ayudar a la hora de hacer nuestra clasificación. Este es un ejemplo, uno de mis primeros casos de cánceres tempranos detectados. Como ustedes pueden ver, esta es una lesión, claramente llama nuestra atención porque
pueden ver aquí un cambio en la coloración y la presencia de sangrado espontáneo, ¿no? Es una lesión discretamente elevada con una depresión central ubicada en el área 26, o sea, en la incisura, de un tamaño aproximado de 18 milímetros, ¿no? No hay una úlcera, no hay pliegue. Este es otro caso donde ustedes pueden observar en curvatura menor, otra vez se cumple lo que dice la literatura. Estas lesiones generalmente asientan en esta zona y es generalmente la zona ciega que muchas veces nosotros dejamos de ver, sobre todo en retroflexión, ¿no? Vemos aquí esta lesión discreta, bastante pequeña, también elevada, discretamente elevada, con una depresión, pequeña depresión central, que está ubicado en la curvatura menor, tercio distal o área 25, ¿no? De 10 milímetros. Vemos que también hay un fondo de atrofia gástrica e incluso aquí vemos un santelasma, ¿no? Entonces, este es otro caso. Este es un tercer caso donde vemos también bajo un fondo de una gastritis crónica y atrofia multifocal, aquí otro santelasma, y aquí nos llama la atención un cambio en la reflexión de la luz, ¿no? No tanto de la coloración, y sí hay un poquito de sangrado en esta zona. Eso también es otra lesión deprimida, un tipo 02C de 20 milímetros en el área 8 con sangrado fácil, pliegue negativo y úlcera negativo. Entonces, es así como podemos hacer nuestra caracterización macroscópica con nuestro endoscopio de luz que todos disponemos en nuestros servicios. Este es otro caso, esta es una lesión que no tiene tanto cambio de coloración, ¿no? Es muy sutil, pero llama la atención la discreta elevación, y en esta zona es un poquito más, ¿no? Vemos esta lesión extensa, es bastante grande. Lamentablemente no contamos con índigo carmín, pero esto se hubiera visto hermoso con la ayuda de la cromendoscopía de tinción. Se trata de una lesión tipo 02A de 35 milímetros en el área 10, sin sangrado, sin pliegue y con úlcera negativa. Este es un caso que nos dio un carcinoma in situ. Entonces, ya hemos hecho nuestra evaluación con lo que tenemos, nuestro endoscopio de luz blanca, ¿no? Pero aún así, ya se explicó en la anterior charla que la sensibilidad sigue siendo baja, ¿no? Entonces, hacemos uso, o es necesario hacer el uso de la endoscopía de imagen avanzada. ¿Qué equipo contamos? Bueno, la mayoría de repente, no lo sé, de repente depende del medio, depende del país. Podemos usar equipos con magnificación o con cromoendoscopía NBI, FAIS. Vamos a buscar estas características microscópicas. Ya se han descrito, ya lo explicó también muy detalladamente el doctor Rodrigo, concerniente a qué características cumplen las lesiones. Generalmente la línea de demarcación, el patrón microvascular, microsuperficie, la presencia de las crestas de luz azul y la sustancia blanca opaca. Ahora vamos a ir a describir cada una de ellas. Bueno, no voy a entrar al detalle tanto concerniente a en qué consiste cada tecnología, ¿no? Porque esto ya también se vio, pero sí tenemos que recalcar que para hablar de patrón de microvascular sobre todo, necesitamos llegar a este grado de resolución por lo menos, de 8 micras, para poder observar un capilar y poder describir su patrón, ¿no? Para eso yo necesito por lo menos un incremento de la magnificación óptica de 100 veces y llegar a este grado de resolución, ¿no? Si no llego a eso es muy difícil y no se podría hablar de tipo de patrón, ¿no? Estos son los diferentes resoluciones de estos tipos de equipos. Bueno, ¿qué tenemos que saber concerniente a estas tecnologías? No voy a entrar al detalle, tenemos que saber primero qué es lo normal. ¿Qué es lo normal con magnificación según el tipo de tecnología? Lo que está más descrito en la literatura es con el uso de NBI, ¿no? Y esto en estómago por lo menos hay dos patrones dependiendo de si es mucosa antral o mucosa corporal. Tenemos que familiarizarnos con todas las características, cómo se ve es sin NBI y con NBI. Bueno, esto es ya el patrón o mucosa normal de Nantro. Vemos claramente que es diferente, incluso la disposición de los capilares subepiteliales, la presencia o no de las vénulas colectoras, el tipo de glándula, la presencia o no de criptas, todo esto es bastante variado.
como esta charla no es básicamente hablar de esto, les sugiero que vayan a la literatura y vayan familiarizándose y haciendo curva de aprendizaje. Muy bien, entrando entonces a las características endoscópicas microscópicas de las lesiones sospechosas. La línea de demarcación está bastante descrito sobre todo en las lesiones tipo planas. La mayoría de estudios que estaban publicados, las series japonesas son en lesiones tipo planas, donde se ha visto que la línea de demarcación tiene un valor predictivo negativo muy alto. En este caso es un equipo de Fujinon que no tiene NBI y bueno, solamente hemos podido hacerle la magnificación, pero aún así es observable la línea de demarcación. Para describir el patrón de microsuperficie y microvascular, también ya se ha entrado en detalle, después de que yo sé lo que es lo normal, entonces yo puedo evaluar como mucosa control, primero lo que yo veo, lo que me parece sano, y después de eso recién voy evaluando el margen de la lesión y después dentro de la lesión. Según el tipo de patrón de la lesión, voy a clasificar mediante la clasificación BS del doctor Yao, si se trata de un patrón irregular o ausente. Con respecto al carcinoma diferenciado, la pérdida del patrón de los capilares subepiteliales regulares, la presencia de la línea de demarcación o la presencia de un patrón microvascular irregular me va a hacer diagnóstico de una lesión cancerosa. Pero esto se cumple para el carcinoma diferenciado, porque en realidad no es así con el carcinoma indiferenciado. Este estudio es un estudio muy importante porque justamente se ha visto la exactitud diagnóstica de estas características concerniente a la línea de demarcación y a la desaparición de los capilares subepiteliales normales y la presencia o no de un patrón irregular. Se ha visto que la presencia de la línea de demarcación está casi presente en todas las lesiones, y si esta lesión no tiene la línea de demarcación, pues muy probablemente no se trate de una neoplasia. La desaparición de los capilares subepiteliales también tiene un valor predictivo negativo muy alto, así como la presencia del patrón microvascular irregular. Sin embargo, en el carcinoma indiferenciado esto no es así. Como ya lo mencionamos, no necesariamente hay una línea de demarcación, es más, ni siquiera a veces se observa. Lo único que observamos tal vez es, aparte del cambio de la coloración, que se encuentra ni siquiera un patrón microvascular irregular, ¿no? De repente únicamente este signo que últimamente ha sido descrito, que es un signo de elongamiento de la glándula, y esto se debe a que las células cancerosas indiferenciadas no invaden hacia arriba, elongan la glándula e invaden rápidamente la lámina propia sin producir una proliferación del estroma ni tampoco una proliferación vascular. Concerniente a la otra característica microscópica, tenemos a la presencia de las crestas de luz azul, ya anteriormente también descritas por el doctor Rodrigo, y no vamos a entrar al detalle. Esto también tiene una sensibilidad asociada a metaplasia intestinal sobre todo. La presencia de la sustancia blanca opaca, que no es necesario tener NBI para observarla, con luz blanca también la observamos, aún no se sabe su naturaleza, solo sabemos que está ubicado en la parte interviniente y que podemos evaluar su disposición, su arreglo. Eso nos va a ayudar a definir si se trata o no de un adenoma o de un cáncer, ¿no? Es más frecuente sobre todo en adenomas. Muy bien, bueno, esta es una foto para ver la disposición regular en caso de un adenoma, y esto es la disposición irregular en una neoplasia. Finalmente, ya habiendo hecho mi evaluación tanto macro y microscópica, tengo que plasmarlo en un informe detallado. Tengo que decir que es una lesión gástrica, de qué tipo París, de la ubicación, el tamaño, el color, la presencia o no de sangrado espontáneo o fácil, convergencia de pliegues o úlcera, y también las características microscópicas, como ya las hemos planteado. Bueno, para concluir, las características endoscópicas entonces del cáncer gástrico temprano son tanto macro y microscópicas, y que necesitamos sí o sí imagen de avanzada para hacer la diferencia entre una lesión
cancerosa y no cancerosa. Bueno, eso sería todo. Bien, se abre para discusión del auditorio. ¿Alguna pregunta en relación a identificación de lesiones tempranas? ¿Alguien quiere compartir alguna experiencia? Bien, doctora Nancy, creo que queda muy claro que, claro, el uso de cromoendoscopía con índico carmín o con cromoendoscopía electrónica es secundaria o es después de identificar una anormalidad de la mucosa con luz blanca. Y antes de luz blanca, como ya lo mencionaba anteriormente, revisar el estómago limpio. ¿Quiere hacer algún comentario adicional al respecto? Su experiencia en Perú diagnosticando esas lesiones tempranas que vimos, por favor. Luego de aprender la técnica de la endoscopia sistemática, obviamente uno se abruma por la cantidad de fotos y porque al inicio uno comienza haciendo curva de aprendizaje y nos lleva tiempo. Yo incluso me demoraba más de 10 minutos con el paciente tratando de completar todas las áreas y documentarlas. Yo sé que a ustedes también les pasa, a veces no sedamos al paciente, entonces tenerlo al paciente 10 minutos con la boca abierta y con el peligro de que se quite el endoscopio, se salga la boquilla, yo sé que es algo apremiante, ¿no? Por eso es que se recomienda, dependiendo de los casos, la adecuada sedación, la premedicación es muy importante, nos ahorra tiempo. Inicialmente yo usaba, no premedicaba, simplemente empezaba a lavar el estómago con una solución de simeticona y a empezar a aspirar, pero aún así eso estimula el peristaltismo, nos hace un poco más difícil el trabajo. Es importante la premedicación, ya hay varios estudios, ensayos donde se ha demostrado la eficacia de la simeticona diluida en un volumen de 100 mililitros, ¿no? Porque la que se usa de repente en menos volumen o la que se da directamente no tiene ningún beneficio, ¿no? Y más aún si lo asociamos a un mucolítico. Perdón, simeticona con 100 mililitros. Bueno, la simeticona... por supuesto, ¿no? Sí. No, porque en Brasil en general, en geral aqui no Brasil tem como é que se diz, frasquinho pequeno, o paciente engole, aquilo deve ter o quê? Uns 20 ml, imagino eu, e aí a gente vai fazer a endoscopia dali a 2 minutos. Isso é a minha rotina, não sei se é mais ou menos a de vocês, imagino eu. Bueno, não, desculpa, isso é uma coisa importante, Nancy. Então, você recomenda que, además del frasquito, this vial, de 20 mililitros, se tome más 100 mililitros de agua. Nosotros en Perú no tenemos esa presentación, tenemos la simeticona en gotas, que viene en Brasil es en gotas también. 80 miligramos por mililitro, ¿no? Por centímetro cúbico, 80 miligramos por mililitro, pero nosotros usamos 80 miligramos, o sea, 1 mililitro de la presentación de simeticona en gotas, lo disolvemos en 100 centímetros o 99 centímetros de agua, ¿no? Centímetros cúbicos. Centímetros 100 cúbicos. mililitros son centímetros cúbicos. Sí, porque ya hay ensayos que han demostrado cuál es el volumen más eficaz. ¿Cuál es el volumen más eficaz que me permite hacer una adecuada limpieza gástrica, ¿no? Así como usamos una preparación para una colonoscopía, ya también hay ensayos donde se ha visto que hacer una limpieza gástrica efectiva, sobre todo con el volumen adecuado, porque el volumen de 5 centímetros o 5 mililitros de simeticona se ha demostrado ineficaz. Y el tiempo también en que se debe de dar está también demostrado, se tiene que dar de 20 a 30 minutos antes del procedimiento. Isso é importante então, ó. Diluir em 100 ml dá 20 minutos antes da endoscopia. Então, isso deveria fazer já no preparo, antes de chegar na sala de endoscopia. No serviço que eu trabalho, a gente dá na sala de endoscopia. Lo que yo hago personalmente en Bogotá es que le doy mientras está en la sala de espera. Y sí, 100 mililitros es más o menos un poco más de mitad de esto, un poquito más de mitad de esto. Y
Yo lo diluyo con un poquito de NAC, que es N-acetilcisteína, que en Colombia, no sé acá, viene sabor a naranja. Entonces queda como anaranjado y el sabor es bueno. Cuando usted entra al estómago, realmente el estómago está limpio y solamente tiene que lavar y aspirar un poco. Yo quería comentar con respecto a eso, depende mucho de la presentación de la N-acetilcisteína. Hay una presentación que es tableta efervescente, que no tiene color y no tiene sabor y es mínimamente opaco cuando se disuelve. Entonces, a mí me parece esa una presentación de repente más factible que usar la que tiene color, la que tiene sabor. Okay, congratulations. Gracias. I have a question concerning the duration of the examination. Do you know any guidelines which state how many minutes, how many seconds we have to stay in the stomach? In France, there is no guidelines. There are no guidelines, but we know that usually we spend less than 2 minutes in the stomach. Mm-hmm. So I suspect that to find a superficial gastric carcinoma, you should stay more than 2 minutes. So which are the recommendations? Bueno, es cierto, no existe una guía que me diga que cuánto tiene que durar mínimamente la evaluación del estómago. Lo que sí hay estudios observacionales, sobre todo, donde se ha visto que el mayor tiempo me permite una mayor detección, pero son algunos estudios. Ahora, yo he mostrado en la primera charla la sistematización, la endoscopía. Les he mostrado con el video que hacer esa observación completa del tracto digestivo no nos tomó ni siquiera 4 minutos, ¿no? Entonces esa es la primera parte, o sea, es la evaluación. Pero si yo de pronto encuentro una lesión y necesito caracterizarla, de hecho eso me va a tomar un tiempo más, ¿no? Entonces no puedo decirle qué tiempo es necesario, sí o sí, qué cantidad para hacer la evaluación, pero ustedes han visto que es factible hacer una evaluación completa incluso en 4 minutos.